público aquí presente en el emblemático plantel Mariscal Cáceres. Bien, damas y caballeros, estamos a la espera del primer artista que debe subir al escenario, Picaflor de Humamarca. Asimismo, está apuntado Canto Eterno, Entre Manos, Roberto Carrasco, Luz de Luna, Nora Chuchón, Tula del Perú, María Guamaní, Indira Ventura, Óscar Figueroa, que nos está acompañando, asimismo Milagro Santillana Andía, Tesenia Alanya, Guayay Ichu, Óscar Alarcón, Frank Quispe, dúo hermano José María Arguedas, asimismo Lalo Arroyo, hermanos Carranja, Agua Verde, y también tenemos a Mary Rodríguez y finalmente a Carla Sofía. Entonces estamos ya a la espera, por favor, de los artistas que están programados. Está programado como la parte inicial, Picaflor de Humamarca. Ingeniero Óscar Figueroa Soto, usted tiene la palabra en este feliz día, en este gran acontecimiento del Día de la Canción Ayacuchana. Bueno, estamos también acompañados en esta oportunidad de artistas que nos visitan no solamente de Huancavelica y Apurímac, sino también de la incontrastable ciudad de Huancayo. Adolfo Salazar Altamirano también nos honra con su presencia esta tarde y estos días que ha estado participando en este certamen.
Muchas gracias, amigos, y ya estaremos Todavía, retornando. ingeniero, un ratito, ingeniero, Gratuchaya, Sochaico, ya. ¿Qué pasa con este público? Vamos a las palmas, pues, esos aplausos, esa emoción. Somos peruanos, somos ayacuchanos, tenemos que poner lo máximo de nuestro ser. Por favor, agarren su celular, escúchenme, agarren su celular, llamen a su familia, díganle que este espectáculo recién va a comenzar. Por favor, no hay que ser egoísta, llamen a sus amigos, a sus familiares, digan que dentro de 20 instantes arranca este gran espectáculo en este día fraterno, en este día grande, en este día glorioso del Día de la Canción Ayacuchana. Este gran equipo de alta fidelidad es Láser. Equipo de alta fidelidad, Láser, está prácticamente llevando este confín de este gran espectáculo artístico en homenaje al Día de la Canción Ayacuchana. Ingeniero Oscar Figueroa, prácticamente estamos ya por iniciar la parte artística. Los artistas que ya estén llegando, por favor, pasar al escenario. Por favor, nuestro digno hermano que radica en México, ayacuchano por cierto, 100%, Carlitos Guamán, nos indica los artistas que están llegando, por favor, aproximarse al escenario para poder comenzar este gran espectáculo. Mientras tanto, unas palabras de parte del ingeniero Oscar Figueroa Soto, una persona que siempre ha afianzado, ha estado recientemente en diferentes países y en esta ocasión está expresamente en su tierra de Ayacucho, pese a que es de la tierra donde se produce la gran feria regional de Painay, esa República Independiente de Huanta. Ingeniero Oscar Figueroa Soto, unas palabras para que la gente aquí presente nos aplauda, se sientan contentos, felices por este día grande del Día de la Canción Ayacuchana. Gracias, Silpio, muchísimas gracias. Mire, y también está con nosotros Freddy Ortiz. Freddy, bienvenido, como siempre es tu tierra. Creo que aquí se han cocinado tantas ideas bonitas que tú has hecho y has llevado nuestro canto a otro género musical. Bueno, decían antes, no sé, Adolfo seguramente entretenido con algunas que le están pidiendo autógrafo, le hemos hecho la mención, el saludo correspondiente a Adolfito, siempre su corazón ayacuchano. Adolfo nos va a entregar un hermoso tema. Por favor, Adolfo, menciónalo tú, por favor. Hola, hola. Gracias, gracias. Bueno, amigos, poco a poco se van congregando. Yo vengo de Huancayo, soy andahuayrino, pero he crecido con canciones huanguinas. Este es uno de los temas más cautivadores que he podido cantar en mi vida, porque es una poesía. Adolfito, siempre te han, creo que seguido las damas, por eso ese tema te ha acompañado toda la juventud y también ahora. Como tú comprenderás. Bueno, este tema con mucho cariño en este día tan especial y con un saludo también especial a mi primo Fredicha. Yo sé que este tema te encanta, hermano. Por eso me he atrevido a subir acá, porque venimos de tierras lejanas y qué mejor apapacharnos con nuestra música. Con mucho cariño, Marja y Junta. Marja y Junta rosas mandan, a ti sola te escogí, voy a conquistar. A ti sola te escogí, voy a conquistar. Chayna, Chayna, Cuyachka, con grande todo me pagas, Guajan, Chivas, Maliki. Con grande todo me pagas, Yaji, Chivas, Maliki. Esa guitarrita, maestros, con la música ayacuchana, huamanguina, hermosa, poética, sentida.
chayna cuyas jaime con ingratitud me pagas con ingratitud me pagas la chihuas para mí. Ripusa nikotemos akju pasasa voltamos akju Mamang rakutin mo'y mamiralay Wakas may kayuyan Sumasang palay Pero ang wakas palay Negralay pero ang malakis palay Mamang rakutin mo'y mamiralay Wakas may kayuyan Sumasang palay Pero ang wakas palay Negralay pero ang malakis palay Muchas gracias amigos, gracias. Huancayo. Ay, qué lindo es cantar. Haz una mulecita. No te alejes de mi amor, mi bien. No, re nomás. Yo le voy a hacer más Bueno, entonces un temita de Huancayo, claro. Mientras se ponen de acuerdo, invitamos cordialmente a la bella Milagros Santillana Andía. Por favor, señorita Milagros Santillana Andía, estábamos esperando en este escenario. Milagros Santillana Andía, por favor, lo esperamos en escenario. Adelante, hermano. Bueno, ese temita, ya se vienen los artistas estelares. Yo estoy de pasito ya con mi maletín para irme, pero con mucho gusto por la presencia también de grandes maestros, Rolando, tremendo, Osquita, Huancayo por todos ustedes. Este tema que es un himno, un tema que ha traspasado fronteras y en estos tiempos de tanta injusticia, sobre todo, ¿no? Falsía, en estos tiempos de tanta falsedad. La música de la patria nuestra. La vida es una fantasía. El mundo es ancho y ajeno. Justicia no hay en la vida, justicia solo en el cielo, donde no hay ricos ni pobres. Al hombre pido justicia, al cielo imploro clemencia. El hombre me exige mucho dinero y el cielo también me dice: tienes pecados y sufre, tienes pecados y sufre.
alma llora con delirio. Es por eso que le digo adiós, adiós esta vida tan llena de falsedad y de injusticia sin nombre, y de injusticia sin nombre. Bueno. Huancayo, tierra querida, Huancayo, tierra dorada, como nuestro Huancayo, tierra querida, Huancayo, tierra dorada, como nuestro ni el tiempo ni la distancia haría que yo olvide, ni el oro ni la riqueza haría que yo olvide. Ni el tiempo ni la distancia haría que yo te viera. Ni el oro ni la riqueza haría que yo te viera. Ay, ay, ay. Ay, por eso canto mis sueños y mi murisa. Por eso canto, por eso bailo, mis sueños y mi mulisa. Por eso canto, por eso bailo, mis sueños y mi mulisa. Por eso canto, por eso bailo, mis sueños y mi mulisa. Por eso canto, por eso bailo, mis sueños y mi mulisa. Eso, gracias Huamanga. Gracias Ayacucho. Gracias a los organizadores de esta gran fiesta. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. Excelente voz, gran amigo y un gran profesional del arte. En efecto, ingeniero Adolfo viene de Ocobamba, la tierra de Alborada, de los hermanos Curi, de los hermanos Aybar, y cantó una canción que nos recuerda a Picaflor de los Andes y también a Flor Pucarina. Por favor, respetables asistentes aquí en el local de Maricá Cáceres, agarren sus celulares, llamen a sus familiares, porque la presentación dentro de 3 instantes de una conglomeración tremenda de artistas que brillan a nivel local, nacional, regional, realmente es admirable. Entonces, los esperamos para que ustedes tengan la bondad de llamar a sus familiares, así como Jorge Altamirano Jauregui. ¿Dónde está Jorge Altamirano Jauregui? El hombre tenía que viajar un día en avión a Lima, pero dijo, yo me quedo en Ayacucho, y ahora está él con sus familiares, Jorge Altamirano Jauregui. Entonces, queremos ya invitar a la señorita Milagro Santillana, ya. Bien, señoras y señores, atención, ingeniero Oscar Figueroa Marco, corremos el telón imaginario de este gran escenario para decirles con toda emoción, con todo patriotismo, con todo civismo, llegó el momento de aperturar nuestro gran espectáculo. Yo quisiera pedirle a todos ustedes, me acompañen a tributar un fuerte aplauso por el Día de la Canción Ayacuchana. Fuertes palmas por el Día de la Canción Ayacuchana. Ese es Ayacucho. Ahora sí, ingeniero Oscar Figueroa Marco, sube al escenario una bella dama, indumentaria típica de esa linda tierra que está a 1 hora de aquí de Huamanga, Huanta. Huanta realmente es un pueblo que siempre con Flor de Retama, con Diva Palomino y Magali Soler nos han representado en la más grande expresión artística, no solamente a nivel del Perú, sino a nivel mundial. Señoras y señores, para nosotros
ya iniciando la parte inicial de este espectáculo de la Serenata Ayacuchana. Tengo el alto honor en presentar, y no es un milagro, es una realidad. Aquí está con ustedes, pero el aplauso emocionado de parte de este culto público para la bella Milagros Santillana Andía. Con ustedes, Milagros Santillana Andía. Adelante. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Soy Milagros, vengo de la Esmeralda de los Andes, Huanta, también a rendir un merecido homenaje a nuestra música ayacuchana por su día. Voy a deleitarles un par de temas, esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes. El primer tema musical es la composición del doctor Ricardo Dolorier Urbano, voz y canto para todos ustedes. Como segundo tema musical, voy a cantar una composición de un gran maestro, el profesor Gabriel Quispe Montes, Juramento de Amor.
noches. Señoras, señores, por favor, los artistas que están programados, son más de 23 artistas que están programados y solamente está con nosotros Milagros Santillana Antía. El 6 de mayo estuvo entre nosotros la gran artista Martina Portocarrero y en la Plaza de Armas de Huanta cantó esta canción que con mucho sentimiento lo va a hacer Milagros Santillana Andía. Bien, por favor le escuchamos, Milagritos, muchas gracias, encantado de tenerte, eres una joya, eres una belleza y estamos contentos hoy día en el Día de la Canción Ayacuchana. Entonces anuncia tú esa canción tan hermosa que tiene Huanta. Claro que sí, quiero agradecer al marco musical, al señor Rolando Carrasco, al ingeniero Oscar Figueroa, quienes hoy me acompañan. Voy a deleitarles como último tema, esperando que también ustedes se pongan a cantar. El himno de mi tierra, Huanta, la flor de la retama, en homenaje a aquellos que lucharon por la gratuidad de la enseñanza. Así que, cuando guste, maestro. Todos a ver, ahí vamos a ver. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. En la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. En la plazuela de flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. En la sangre del pueblo ahí se derrama. En la sangre del pueblo ahí se derrama. Allí mismito florece amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. Allí mismito florece amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. Los ojos del pueblo tienen hermosos sueños. Sueñan el trigo en las eras, el viento por las laderas, y en cada niño una estrella. Por 5 esquinas están, los hinchis entrando están. Por 5 esquinas están, los hinchis entrando están. Van a matar estudiantes huantinos de corazón. Amarillito, amarillando, flor de retama. Van a matar estudiantes huantinos de corazón. Amarillito, amarillando, flor de retama. Los ojos del pueblo tienen hermosos sueños. Los ojos del pueblo tienen hermosos sueños. Sueñan el trigo en las eras, el viento en las laderas, y en cada niño una estrella.
muy reconocido a Milagro Santillana Andía. Bien, unos instantes más se presenta aquí en este escenario otra agrupación de excelentes artistas. Entre manos, los artistas están entre manos, van a saber ustedes apreciar la calidad de estos grandes artistas que tienen como título Entre manos. Asimismo, después de mucho tiempo, vamos a presenciar a otro extraordinario artista que en Miskitaki, en Canto Andino y todos los mejores programas en Lima se presenta Lalo Arroyo. Entonces ya estamos listos para poder presentar a un dueto de excelentes muchachos que ellos mismos van a anunciar su repertorio, ellos mismos nos van a anunciar prácticamente la excelencia de su magnífica versión artística en este día de la canción ayacuchana. Señoras y señores, también aprovechamos el momento para saludar al director de este emblemático plantel Mariscal Cáceres, el doctor Félix Valet Torres. El doctor Félix Valet Torres está expectando este espectáculo y realmente él nos hace llegar el aliciente para estos grandes artistas. Entonces, quiero también anunciarles que por favor, unos instantes más, lleguen las principales autoridades de esta muy noble y leal ciudad de Huamanga. Es decir, mañana es domingo, yo creo que sí, la fiesta ayacuchana va a continuar en todo su esplendor. Entonces, yo voy a dejarlos al director. El amigo Bruce Trujillo, director de Entre Manos. Un fuerte aplauso para Bruce Trujillo. Muchísimas gracias, buenas noches. Encantado de estar aquí junto a mi hermano desde el departamento de Apurímac, su capital, Abancay. Hemos venido también a compartir este maravilloso y magno evento en el cual siempre hemos deseado nosotros estar. Desde hace muchos años hemos querido participar y qué mejor hoy, en esta oportunidad, en el Día de la Canción Ayacuchana. Nosotros estamos muy felices de estar y simplemente queremos regalarles un par de canciones porque tenemos tantos artistas a la espera, colegas. Es un lujo y sinceramente todo un placer estar por aquí, maestro. Un fuerte aplauso para este dueto de esa linda tierra de Abancaycito, Apurímac, el dúo Entre Manos. Hola, sí, hola. Hermanito, a la base, por favor, súbele un poco más. Dale un poco más de brevedad afuera, por favor. Muy bien, amigos, ahora sí, queremos darles nuevamente la cordial bienvenida a todos los que quizás están llegando a este colegio, esta institución educativa, Mariscal Cáceres, aquí en Ayacucho, Huamanga. Simplemente nosotros queremos anunciarles, ya que hemos tenido unas ponencias donde hemos compartido conocimientos. Se sabe que el conocimiento está hecho para compartir el conocimiento. Nosotros simplemente queremos mandar un mensaje de unión, integridad, vida, libertad, hola, sí, amor, hola, paz, sí, ya, queda, disidencia y resistencia frente a todo lo que estamos pasando en este tiempo. No todo lo que aparenta es, así que tenemos que tener una percepción distinta al enfoque formal que el sistema nos ha impuesto. Queremos darles música, queremos darles cariño, queremos regalarles Abancay Apurímac en esta noche maravillosa. Y queremos comentarles con esta primera canción antes. Nosotros, los abanquinos, venimos de una descendencia de los moros españoles. Los primeros pobladores de Abancay, la capital de Apurímac, fueron moros españoles. Y tenemos una canción emblemática que nosotros los abanquinos queremos trascender con el tiempo, así como un Adiós Pueblo de Ayacucho, así como un Linda Andahuaylina, que se escucha en todo el Perú. Nosotros anhelamos que esta canción
que no es un huayno por si acaso, tiene en su versión original una interpretación y composición en un ritmo latinoamericano, que es una guaracha, que es como una cumbia, y nosotros lo hemos grabado en nuestra producción. Nosotros tenemos ya más de 20 años de carrera con mi hermano, junto a mi hermano, tocando con diferentes proyectos, 10 años con Entre Manos, tenemos 3 producciones discográficas, nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube y en Spotify, y pues tenemos esta canción emblemática grabada del gran maestro José Garay Ballenas. Cuando tú vayas a Abancay vas a escuchar en todas las discotecas, en todos los bares, en todos los restaurantes, en todos los eventos, recitales, esta canción que dice: si vienes a mi Abancay. Si vienes a mi Abancay, al llegar encontrarás la dicha de un gran amor, los sueños de un trovador, su clima primaveral, el Ampay tan señorial y su mariño cantor, regalos del cielo azul. Así es mi tierra, tierra de amor, de la quebrada hasta el mirador. Viva mi tierra, vive el amor, con su paisaje cautivador. A mi base, papalito, métale por favor. Suena. Mi tierra, Abancay, Apurímac, aquí en Huamanga, Ayacucho, con cariño. Suena. Y saludando te estarán. Si vas al cañaveral, cuidado con tu minifalda, los moscos te han de picar, recuerdos te han de dejar. Así es mi tierra, tierra de amor, de la quebrada hasta el mirador. Viva mi tierra, vive el amor, con su paisaje cautivador. Nosotros nos alegramos de nuestra tierra. No estaría de más que se alegren también hoy día. Escucha. Ya me voy para mi casa, muy lejos donde yo vivo. Después de estar en mi tierra, Abancay tan preferido. Ya me voy para mi casa, muy lejos donde yo vivo. Después de estar en mi tierra, Abancay tan preferido. El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida. El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo, si Dios me deja con vida. ¡Llévala arriba! ¡Ayacucho! Así es mi tierra, tierra de amor, de la quebrada hasta el mirador. Viva mi tierra, vive el amor, con su paisaje cautivador. Así es mi tierra, tierra de amor, de la quebrada hasta el mirador. Viva mi tierra, vive el amor.
Gracias, qué bonito. Gino, tus palabras, por favor, porque tú eres mi hermano y somos un dúo. Nada, amigos de Ayacucho, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hemos tenido 3 bonitos días, importantes, impecables desde el punto de vista que se ha conseguido y se va a conseguir seguro en el transcurso de los días y de las semanas. Nada, este 7º Congreso de la Música Ayacuchana hace mucho en favor de nuestra cultura propia peruana, de los pueblos originarios y de los que venimos acorde a esta circunstancia, a nuestras necesidades musicales. Amigos, queremos agradecer infinitamente por la confianza de habernos invitado este año y seguro que al próximo evento seremos mucho más como debería ser. Claro que sí. Yo quisiera pedir un fuerte voto de aplausos para este evento maravilloso, trascendental. 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana. Y queremos justamente contarles que nosotros tenemos en nuestra tierra de Abancay, así como los ayacuchanos, huamanguinos, que todo el Perú conoce la música de Ayacucho. Nosotros tenemos nuestro carnaval, también patrimonio nacional de la nación. Pero la característica del carnaval abanquino no es como la característica del carnaval andahuaylino. Así como sabemos, cada lugar tiene su esencia, su identidad, sus características específicas. Abancay tiene el carnaval considerado más alegre del Perú. Y nosotros hemos grabado una versión contemporánea. No hacemos música tradicional, por si nos han dado cuenta. Nosotros tenemos en realidad toda una banda con quienes chambeamos ahí en diferentes escenarios. Y nuestra producción de este carnaval abanquino tiene más o menos esa esencia. La característica de la alegría, la picardía, pero la característica de la poesía, ¿no? El carnaval andahuaylino, el carnaval que linda más para Ayacucho, porque obviamente Andahuaylas está para Ayacucho y los abanquinos estamos más para Cusco. Más o menos tiene una característica más, ¿cómo les digo? Conquistar el amor, ser el picaflor, pero de una forma no tan satírica, ¿no? El carnaval andahuaylino es un poquito más sarcástico, más directo, picarón, pero con sarcasmo, ¿no? En cambio, el abanquino es un poquito más poético, más amoroso. Y a pesar de que se diga con sarcasmo, con picardía, siempre hay esa elegancia que a los abanquinos nos caracteriza. Esta canción, para toda mi linda gente que está esta noche maravillosa aquí, dice simplemente Carnaval Abanquino. Y un saludo muy especial para todos mis paisanos que viven en Huamanga, Ayacucho, y a través de este medio de televisión por el que están, y las redes sociales. Kirse Tour de Ayacucho. Saludo para todos nuestros paisanos abanquinos. Dice así. Y los valientes nos acompañan con las palmitas arriba, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Rico! Salud con el café, maestro. Para ti, Cholita. Abancay, Apurímac, en Ayacucho. Abanquinita, color de la luna, abanquinita, color de la perla, ojitos negros, nariz perfilada, cara redonda, lunarejita, cara redonda, lunarejita. Si tú me quieres, mándame una carta, dentro de esa carta manda tu retrato, entonces sí sabré que me quieres, con todo el alma, vida y corazón, todo el alma, vida y corazón. ¡Vamos arriba! La guitarra abanquina suena así como está tocando mi hermano. ¡Como Gino! ¡Suelta arriba!
agüita del olvido, habías tomado. Por eso poquito a poco, piensas olvidarme, En una noche de luna, tú me prometiste quererme toda la vida, amarme toda la vida y nunca olvidarme. Porque el nombre de Claudio Garfias el Sureñito tiene que pronunciarse aquí, en este escenario maravilloso. En memoria de mi tío, el Sureñito. Al silencio de una noche, lindos ojos me miran. Esos ojos cautivaron mi corazón inocente, No se puede olvidar a quien se quiere, porque el amor verdadero al pie de una tumba muere, Eso. Zapatea, tú Abanquina que estás escuchando. ¡Uy! ¿Dónde están las palmitas arriba, amigos? Que se escuche, a ver. ¡Vamos! Porque la música y la cultura se comparten. Somos un solo pueblo. El Perú para el mundo. Esquina Moyorina, pichita, chicha morada. Esquina Moyorina, pichita, chicha morada. Sabiendo malas noticias, Manalato, Maiquimanchu, sabiendo malas noticias. Solita Abanquinita, cintura de filigrana. Solita Abanquinita, cintura de filigrana. Manalato, Maiquimanchu, sabiendo malas noticias. Manalato, Maiquimanchu, sabiendo malas noticias. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias y muy buenas noches. Todavía no hay muy buenas noches. Señoras, señores, estamos realmente de plácemes, contentísimos, porque en estos momentos el café ayacuchano, el verdadero café ayacuchano, estamos saboreando. ¿Dónde queda? De lunes a domingo, el Portal Unión número 37. Portal Unión número 37. Vaya usted con su familia, los turistas nacionales y extranjeros siempre visitan el café ayacuchano, el verdadero café ayacuchano, en Portal Unión número 37. Gracias a su director, Henry Ayala, y a toda la gente que trabaja muy amablemente. Yo saludo desde aquí a Normita Cuenca,
Norma Cuenca, una artista de charango que ha paseado la música aquí en Ayacucho, en Lima, en Ica y varios lugares de nuestra patria y del extranjero. Señoras y señores, va a subir al escenario en estos instantes un gran artista, un artista logrado 20 años, muy joven, un poeta, un dramaturgo, un excelente cantante. Sin mayores preámbulos, porque tenemos más de 35 artistas esta noche, felizmente mañana domingo. Señoras y señores, para mí es un alto honor presentar a un artista que ha triunfado en la Plaza de Hacho, en el Estadio Nacional de Lima, en el cine municipal aquí de la ciudad de Huamanga. Es todo un torrente de excelencia en sus canciones. Con ustedes, Lalo Arroyo, que va a arrollar a todos ustedes. Con ustedes, Lalito Arroyo. Adelante, un fuerte aplauso para este gran cantante, Lalo Arroyo. Aló, aló, aló. Sí. 1, 2. Ante todo, agradecer la invitación de los directores, los presidentes del Congreso de la Música Ayacuchana, al doctor Carlos Guamán, a Julio Humala, y que realmente hemos respirado estos días nuestra cultura, nuestra identidad. Nos hemos empapado del huayno de Ayacucho. Y creo que ha servido para dejar siempre en alto nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra música. Estoy feliz de estar acá con tremendas guitarras, el gran Rolando y Oscar. Muchas gracias. Feliz día de la canción ayacuchana. 3 hurras por la canción ayacuchana. Jiji, jiji, jiji. Eso, es palmas, palmas. Lalito. Para todos los que nos ven por las redes sociales, también un saludo grande a todo el mundo. Lalito, está con nosotros Pilar Rojas, que es la relacionista pública de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Ella siempre hace los reportajes culturales de nuestra ciudad. Un saludo y bienvenida, Pilar. Gracias, Pilar, por estar acá.
amor no sé qué hacer, sin tu amor he de morir. Sin tu amor no sé qué hacer, sin tu amor he de morir. Con tu amor no sé qué hacer, sin tu amor he de morir. Sin tu amor no sé qué hacer, sin tu amor he de morir. Y dice, qué bonito. Vamos a Ayacucho a ver. Una más. Sin tu amor no sé qué hacer, sin tu amor he de morir. Sin tu amor no sé qué hacer, sin tu amor he de morir. Con tu amor no sé qué hacer, sin tu amor he de morir. Sin tu amor no sé qué hacer, sin tu amor he de morir. Con tu amor no sé qué hacer, sin tu amor he de morir. Sin tu amor no sé qué hacer, sin tu amor he de morir. Muchísimas gracias. Disfrutando nuestra música ayacuchana, felices de estar acá en Huamanga, en el 7º Congreso de la Música Ayacuchana. Quiero homenajear al café que nos están invitando, un café delicioso, el café ayacuchano. A ver, que nos traigan un cafecito al escenario. Claro, el café tiene que llegar al escenario. Lalito, Y nos quitan del Perú. el dueño y el que se encarga de darnos ese gusto de tomarnos un café es el ingeniero Henry Ayala. Excelente, gran café ayacuchano, ¿eh? Muy bien, muy bien. A ver, que nos traigan un cafecito al escenario, por favor. Una canción de la composición de un gran coracoreño. Todos cantamos esto que dice así: desolación con fuga de negra del alma. Desde la tierra de mi padre, Coracora, un homenaje a nuestra canción, La Menor, maestro, con la fuguita del arreglo de nuestro gran amigo Oscar. ¿La saben o no? Todos cantamos bonito. Quiero escuchar a todos cantando en este día especial, al estilo nuestro, como Coracora. Esta noche yo les pido por favor, esta noche yo les pido por favor, para cantar la canción que antaño hizo vibrar al corazón. Vamos a cantar. Para cantar la canción que antaño hizo vibrar al corazón. Ahora sí, estamos ensayando. De tanto andar ligero me alejé, de tanto andar ligero me alejé, del hachoz en el sausal, donde sembré una flor que marchitó. Ay, corazón, no sufras, del hachoz en el sausal, donde sembré una flor que marchitó. Ay, corazón, no sufras. Llévatela, Oscar, bonito, y las palmas allá. Bonito más. A ver, vamos a cantar bonito. La vida
trajo de vuelta mis pasos, la vida trajo de vuelta mis pasos, dándome desolación para castigar mi fe con tu proceder. Ay, corazón, no sufras, dándome desolación para castigar mi fe con tu proceder. Ay, corazón, no sufras. Mi guitarra está penando tu ausencia, mi guitarra está penando tu ausencia en esta serenata, evocando la pasión que nos marcó. En esta serenata, evocando la pasión que nos marcó. Negra del alma, negra del alma, eso es. Esas palmitas, a ver. No se escuchó, a ver. Negra del alma, negra del alma, eso. Cúrame la herida que me has abierto dentro de mi pecho. Cúrame la herida que me has abierto dentro de mi pecho. Eso es. A ver si cantan conmigo, Guamanga. Ay, corazón, ay, corazón, habiendo nacido sola en el mundo, solita te cautivaste. Habiendo nacido sola en el mundo, solita te cautivaste. Cómo te gusta, cómo te gusta. Solo te aconsejo, si la del alma, que no llores más tarde. Solo te aconsejo, negra del alma, que no llores más tarde. Eso es. Muchísimas gracias. Que siga la noche hermosa en el Congreso de la Música Ayacuchana. Gracias, maestro. Muchas gracias a la excelencia de Lalito Arroyo. Bien, en el marco musical, el gran Rolando Carrasco. Un fuerte aplauso para Rolando Carrasco. Buena, Rolando. Y nuestro gran hincha, el ingeniero Oscar Figueroa. Un fuerte aplauso para él. Eso, aplauso. Bueno, ahora sí, queremos anunciarle que dentro de meses instantes arriba, el señor gobernador de la región Ayacucho, Carlos Roa Carvajal, con sus invitados. Por favor, las personas que quieran cantar, bailar, estamos realmente el día de hoy de onomástico. Sube al escenario otra mimada, una chica, una muñeca de carne y hueso. Con ustedes, Yesenia Alanya. Yesenia, un fuerte aplauso para Yesenia Alanya. Vamos, alegría, júbilo. Yesenia. Muchas gracias. Queridos amigos, muy buenas noches. Contentísima de poder acompañarlos, de poder
estar en esta tierra generosa e histórica de Huamanga y celebrando esta fecha especial en el que hacemos un necesario y justo homenaje, reconocimiento a la canción ayacuchana. Esta canción que expresa la vida, las esperanzas, la lucha, las alegrías de nosotros como ayacuchanos, como peruanos. Vengo de esta tierra hermosa de Huancazancos y con todo el corazón esta noche quiero cantarles y a través de mi canto, mi homenaje a nuestros cultores, a nuestros compositores y a todos quienes dan vida y hacen que nuestra música siga creciendo, siga desarrollándose. Para ustedes esta hermosa composición del maestro Carlos Huamán, que cuando llegaba a esta tierra huamanguina, en el camino iba recordando y a través de esta canción expresarles también el amor profundo por este hermoso suelo, por esta tierra llena de historia, llena de cultura. Puyu para ustedes. En este día de la canción ayacuchana, cantamos con el corazón emocionado, con el corazón lleno de amor, de sueños y de esperanzas por seguir construyendo nuestro Huamanga, nuestro Ayacucho, el Perú. ¿Cuántos siglos este instante? ¿Cuánta angustia que no pasa? Al bajar estos peñascos, ¿cómo será? ¿Cómo será? Sunjuyay chupuyujina, tataykuta maskasunki. Sunjuyay chujaparispa, kuchu kuchu maskasunki. ¿Cómo estará la casita en Huamaniga? ¿Cómo estará la casita en Huamaniga? ¿Acaso solo memorias? ¿Acaso tú esperando? ¿Acaso solo memorias? ¿Acaso tú esperando? ¿Y dónde están esas palmitas? Que se escuchen. Vamos ahí. Por nuestra música ayacuchana, por el canto que eleva nuestros corazones, que enciende nuestros corazones, que nos da vida, nos da fuerza y esperanza. Si me permiten, unita más, maestro. Si me permiten, me voy a acompañar porque todavía no la sé completa. Kuni, sachantañas casamuni. Ayuma mi tikira kuni, ajantañas camuchcani. Imayina paz tariscaiki, guanyuita paz wichusami. Imayina paz tariscaiki, guanyuita paz wichusami. Guanyuita paz wichusami.
Muchas gracias. Ahí venimos bastante acelerados, ha sido un día bastante intenso y creo que es importante, necesario también poder expresarle nuestras cálidas palmas a quienes han hecho posible que esta noche nos podamos reencontrar, que estos 3 días intensos podamos estar juntos en un contexto bastante complejo para nuestro país, para el mundo entero. Atravesamos momentos bastante difíciles, además de la pandemia en nuestro país, una crisis bastante difícil que se agudiza y que sin embargo estamos nosotros, estamos aquí con nuestro canto para poder decirles: estamos unidos, estemos unidos y trabajemos, así como ya se dijo en estos 3 días y en las conclusiones que hoy se llevó, la unidad. Porque la unidad nos llevará a poder concretar los objetivos que nos propongamos, y en ese sentido les pido por favor fuerte las palmas para quienes esta noche, para quienes han hecho posible que esta noche nos encontremos, para nuestros hermanos organizadores de este 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana. Que se escuche por favor. ¡Vamos! Y de manera especial, a través de esta canción, mi homenaje, pero también, por supuesto, a nuestros cultores. Quiero pedirle fuerte las palmas a los maestros que me acompañan esta noche. El maestro Oscar Figueroa, por favor, fuerte las palmas para él, a través de su guitarra, a través de ese sonido, la historia de nuestro Ayacucho. Muchas gracias, maestro. A nuestro hermano Rolando Carrasco, fuerte las palmas, por favor, desde San Gabriel, Villa María del Triunfo, pero con ese sentimiento peruano, Ayacucho también y por supuesto de todo el Perú. Gracias, Rolando. Y mi homenaje y cariño también para un gran maestro que el corazón emocionado de verlo en estos 3 días, y quiero pedirle fuerte las palmas para el maestro Ricardo Dolorier Urbano. Pero que se escuche con ánimo. Parece que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por acá? ¿Dónde están esas palmas? Que se escuche a viva voz. Eso es. Voz y canto del maestro Ricardo Dolorier. Y con esta canción, mi homenaje a las mujeres peruanas, a las mujeres y niños que, así como ayer, hoy todavía con muchas situaciones bastante complejas a nivel de la sociedad, y creo que todavía hay muchísimo por trabajar. Un homenaje a la mujer peruana a través de esta canción, voz y canto. Y con sus palmas, vamos. Arriba. Se alza una voz, se eleva el canto. Se alza una voz, se eleva el canto. Se alza la voz y el canto sobre los abismos del dolor, sobre los abismos del dolor, por los caminos de la esperanza siempre abierta, por los caminos de la esperanza siempre abierta. Se alza una voz, se embandera el canto, se alza una voz, se embandera el canto, canto y bandera, himno y enseña, pongo en tus manos, compañera. Canto andino, rebelde y altivo, tierno como un niño, pongo en tus manos, compañera. Guarda en tu pecho esa enseña, guarda en tu pecho esa enseña. Vamos ahí.
vidas más sensibles, por el desarrollo de nuestra música ayacuchana, por el desarrollo de nuestra gran nación peruana. Cuando el terror asesino triza la vida de un niño, alza tu voz, eleva tu canto. Miles de voces alzarán, sacudirán las montañas para unirse a tu canto. Nunca lo dudes, compañera, guarda en tu pecho esa enseña. Cuando el terror asesino triza la vida de un niño, alza tu voz, eleva tu canto. Miles de voces alzarán, sacudirán las montañas para unirse a tu canto. Nunca lo dudes, compañera, guarda en tu pecho esa enseña, guarda en tu pecho esa enseña. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bien, la verdad que el tiempo es oro y tenemos una gran cantidad de artistas. Muchísimas gracias. Nos anuncian que ya se aproxima el señor Carlos Roa Carvajal, gobernador regional por esta ciudad linda que se llama Ayacucho. Señoras y señores, seguidamente otra artista. Cuando llegue el gobernador nos dicen que trae una gran cantidad de libros que en el Congreso de la República vamos a llegarles a todos ustedes. Y mientras tanto, servirse el café ayacuchano, Portal Unión número 37. Señoras y señores, ingresa inmediatamente Sarit Rodríguez. Adelante. Por favor, ella viene con la indumentaria muy típica nuestra. Un fuerte aplauso para esta hermosa guamanguina, indumentaria de María Parado de Bellido. Sarit Rodríguez. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Sarit Rodríguez Yaranga, vengo desde la provincia de Huanta, interpreto nuestra música ayacuchana desde muy pequeña y les voy a cantar para todos ustedes este hermoso huayno, Putkamayu, acompañada del maestro Figueroa y Rolando. Un saludo muy especial para Paco Luján, me dice el ingeniero Figueroa. Muy bien, vamos con esa guitarrita, maestros.
dure para siempre. Las dos rosas en capullo, de las de Juan tu cuidado, no lo olvides. Las dos rosas en capullo, de las de Juan tu cuidado, no lo olvides. No porque yo sea pobre, te descuides ay de ellas no tienen la culpa, no la tengo. No porque yo sea pobre, te descuides ay de ellas no tienen la culpa, yo la tengo. Yuhascani mayurumi kahaman, urumaitamu. Manas mamayu, manas taitayu, zapachay, kayaktapi, soliti en el mundo. Yuhascani mayurumi kahaman, urumaitamu. Manas mamayu, manas taitayu, zapachay, kayaktapi, soliti en el mundo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, un saludo cordial a nuestra primera autoridad de la región, el CPC Carlos Rúa, por estar con nosotros, con toda la familia de la música ayacuchana. Bienvenido, presidente. Y bueno, continuamos con Sarit. Muchas gracias. No, quiero invitar a las autoridades que suban al escenario. Ya, tírale un temita. Bueno, la siguiente canción que les voy a interpretar para todos ustedes con mucho cariño y un saludo especial para nuestro gobernador que está aquí presente. Esta hermosa canción que nos identifica como ayacuchanos cuando nos vamos a otros lugares y extrañamos nuestra tierra. Huérfano pajarillo para todos ustedes. Vamos con esa guitarrita, maestros.
Aló, muy bien. Bueno, muchas gracias a Marisa Rodríguez de Guanta. Bueno, señoras y señores, felizmente se está filmando todo esto. Los canales de televisión de esta ciudad van a tener oportunidad de tener todo este bagaje de grandes artistas, que también queremos decir que el diario Hocicón está filmando todo esto. Señoras y señores, damos pase a un gran maestro de ceremonias, el señor Luis Borda Izquierdo. Adelante, Luisito. Muchas gracias, señor Vargas. El día de hoy hemos tenido una ardua labor, pero siempre teniendo el pensamiento positivo, que lo más importante para nosotros es nuestra música ayacuchana. Hoy, 6 de noviembre de cada año, los amantes de las tradiciones culturales de nuestro pueblo recordamos con especial cariño y orgullo el Día de la Canción Ayacuchana, para valorar una de las manifestaciones culturales vivas más importantes que impulsan el desarrollo y la consolidación de nuestra identidad regional. Por eso estamos aquí. Quiero invitar al escenario a nuestro señor gobernador, al señor Carlos Alberto Rúa Carvajal, al señor secretario de Descentralización ayacuchano Jesús Quispe Aronés, y al viceministro de Prestaciones y Asentamiento y Aseguramiento en Salud, Augusto Magno Tarazona, y a nuestro viceministro de Electricidad, José Martín Dávila Pérez. Les invito, por favor, a pasar al escenario. No, aquí tengo esto nomás, no sé. Pero hay 4 asientos nomás, 6 teatros. El viceministro de Agro Rural también nos acompaña el día de hoy. Pase usted, señor. Julio Humala. La canción ayacuchana es canto, música, poesía y baile. Con ella se canta, se ríe, se llora, se baila y se despide. Existen muchos tipos de canciones en Ayacucho, pero el que destaca por su fuerza y sentimiento es el huayno tradicional huamanguino, que conserva su celestial dulzura, su melodía inconfundible, sus versos de seductora belleza y su profundidad sentimental. El huayno, señores, es el reflejo de la realidad concreta de nuestro pueblo, de su historia, de sus grandezas, frustraciones y sus sentimientos. Todo eso hemos reflejado en estos días de trabajo, en este 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana, que rescata lo mejor de la cultura musical de nuestra región Ayacucho. Para tal efecto, vamos a empezar el acto protocolar de clausura, teniendo en primera instancia las palabras de bienvenida a este recinto del señor presidente del comité organizador del 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana, el doctor Carlos Guamán López. Adelante, doctor. Hola. Buenas noches. Señor gobernador de la región Ayacucho, señores ministros, artistas, amigos todos, hemos llegado a un momento
de cierre de nuestra actividad. 3 días de reflexión, de análisis, pero también 3 días de intercambio artístico. Nos llevaremos algo que hemos aprendido de nuestros hermanos y con esa seguridad de que nuestros conocimientos, de que todo cuanto hemos compartido con los amigos artistas, lo compartiremos con otros en nuestras tierras. Solo quiero decirles gracias por haber venido a esta hermosa tierra, a Huamanga. Gracias, señor ministro, gracias, señores representantes de nuestro país, gracias, señor gobernador, por haber mover el conocimiento de nuestra diversidad musical y con ella también de nuestra memoria, de nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hermanos, debemos sentirnos orgullosos, felices y contentos de estar en este 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana. En estos 3 días han estado presentes más de 150 personalidades ayacuchanas del Perú y del mundo. Por eso, el huayno tiene plasticidad rítmica y es polimático. En sus canciones tiernas y románticas recordamos los paisajes del arco iris, nuestros cálidos valles, las gélidas montañas, las aguas diáfanas de los ríos, los bosques con su melodioso trino de las aves, el canto de las flores, la ternura de los animales, la alegría y el dolor del ser humano y el amor puro y firme a la mujer querida y a la lucha incesante de buscar siempre la equidad y la justicia. Por eso nuestro huayno siempre será eterno y estará siempre presente en nuestro corazón. En la parte musical de nuestra clausura de hoy vamos a tener nada menos y nada más a uno de los grandes maestros de la música ayacuchana, un extraordinario representante de nuestra música ayacuchana. Él es coracoreño de nacimiento, un hombre identificado con su tierra, un hombre identificado justamente pensando en lo que significa la música ayacuchana. Por eso, para el aplauso de ustedes, aquí está, señoras y señores, el maestro Julio Humala Lema. Un aplauso para él. Muchas gracias. Señor gobernador, señor viceministro, hay un viejo adagio que dice que el pueblo que canta es un pueblo que tiene esperanzas, es un pueblo que mira al futuro con fe. Somos un pueblo que tiene romance como parte de su alma y de su espíritu. Somos un pueblo que tiene como símbolo la guitarra, así como Andalucía la tiene también. Somos un pueblo que baila con alegría en los carnavales. Somos un pueblo que sabe ponerse rebelde también cuando esto lo justifica. La historia lo dice. Cantamos las alegrías, cantamos las esperanzas, a los amores y a la rebeldía también, como es justo. Alguien dice que Ayacucho canta con mucha tristeza. Y cierto, nuestros versos tienen ese acento de lejanía, pero también tienen la alegría en los carnavales, como digo, en los carnavales de febrero o marzo. Quisiéramos creer que vamos a llegar al año 2024, que corresponde celebrar, que sea una celebración continental, no solo de Ayacucho y del Perú. Los ayacuchanos estamos convencidos del significado que tiene en la historia del Perú la batalla de Ayacucho. Y claro, ojalá que podamos empujar el carro en el mismo sentido, el gobierno y bueno, nosotros los ciudadanos de a pie. Este pueblo sabe hacer y organizar las cosas de la mejor manera. Voy a hacer un solo de guitarra con una forma musical triste, digamos. Después haré un huayno con el mayor cariño y agradeciendo a la gobernación por esta actitud que ha tenido de apoyarnos en este evento, en este congreso, que creo que ha sido la fiesta de la música nuestra. Gracias.
Gracias, Gulito. Gracias. El verdad, estamos con extraordinarios músicos ayacuchanos. Voy a suplicarle a Julito, al maestro Julio, para que también nos acompañe a otra intérprete ayacuchana muy reconocida en el ámbito musical. Ella es nada menos y nada más que la famosa y extraordinaria Sila Illanes. Ahí está. Sila Illanes. Cuántas de sus canciones han recorrido el mundo y cuántas de sus extraordinarios versos le ha dado vida a nuestra música ayacuchana. Por eso es lindo escuchar nuestra música. Será triste, como lo han dicho, pero tiene algo que llega al corazón. Y cuando lo canta Sila también es verdaderamente un poema hecho canción. Listo, Sila. Aquí está el maestro Julio acompañando a Sila Illanes y este tema, Pajarillo Carcelero. Listo, maestros, adelante. Pajarillo carcelero, líbrame de esta prisión, líbrame de esta prisión. A cambio de carcelaje te daré mi corazón, te daré mi corazón. Sirve al cautivo tener los grillos de oro, tener los grillos de oro. Y las cadenas de plata cuando libertad le falta, cuando libertad le falta. Hace tiempo que yo vivo como el marchitano lirio, como el marchitano lirio. Mis pobres hojas van cayendo a los golpes del martirio, a los golpes del martirio. Arbolito de manzano, cuya rama planta yo, cuya rama planta yo. Otros te estarán cosechando la que te plantó, ya no, la que te plantó, ya no. Maldito el quien dijo amor, porque no dijo veneno, porque no dijo veneno. El veneno pronto mata, el amor mucho dilata, el amor mucho dilata. Ay, pajarillo, pajarillo cautivo, ay, pajarillo, pajarillo cautivo, ¿dónde irás que no te siga en mi memoria el recuerdo, en mi memoria el martirio?
dirás que no te siga. En mi memoria recuerdo, en mi memoria recuerdo. La incomparable voz de Sila Illanes, desde la legendaria, buenas noches. hermosa tierra de Lucanas, Puquio. Muchísimas gracias. Yo quiero dar la bienvenida a nombre de la Comisión del Congreso de la Música Ayacuchana, al presidente regional, a toda su plana directiva y por supuesto a toda la gente del Congreso que han venido aquí a ser partícipe de esto que nos hace falta, de esto que necesitamos todos, ustedes y nosotros. Al mismo tiempo nos permiten aprender a ustedes también, y ustedes y nosotros vamos a hacer juntos que nuestra música ayacuchana siga adelante, siga creciendo. Muchísimas gracias, señor Rúa, bienvenido. Muchas gracias a todos ustedes, Carlitos, Julio y Moray. Mil gracias. Muchas gracias, Sila. Nuestra incomparable voz de Sila Illanes presente en esta clausura del 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana. Bueno, una canción más, señor gobernador, una canción más. Bien, gracias. Gracias, señor Carlos Rúa. Por supuesto, ¿cómo voy a decir que no? Si su gobierno es el cargullo en esta oportunidad, le debemos bastante. Muchas gracias. Y yo con mucho gusto, ustedes y yo, y todos vamos a cantar Flor de Retama. Y desde la legendaria tierra de Huamanga, donde el arte y la tradición se hacen presentes, aquí está la voz de Sila Illanes y este tema, Flor de Retama, símbolo del pueblo ayacuchano. Vengan todos a ver, ay, vamos a ver. Vengan todos a ver, ay, vamos a ver. En la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillito, flor de retama. En la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillito, flor de retama. Donde la sangre del pueblo ay se derrama, donde la sangre del pueblo ay se derrama, allí mismito florece amarillito, flor de retama, amarillito, amarillito, flor de retama. Allí mismito florece amor, pólvora y dinamita. Carajo, pólvora y dinamita. ¡Que viva el Perú! Qué hermoso es este tema, Flor de Retama. Y en la extraordinaria voz de Sila Illanes. Bueno, el viceministro de Electricidad, José Martín Dávila Pérez, debe estar muy feliz, muy contento. Muchas gracias, señor viceministro, que esté con nosotros. También a nuestro gran amigo Jesús Quispe Aronés, ahora secretario de Descentralización, que también nos acompaña en esta noche. Bueno, el gobierno regional de Ayacucho, como institución rectora del desarrollo integral y sostenido, de lo que significa el desarrollo, siempre está presente en los momentos más importantes de la vida diaria del poblador ayacuchano. Y qué mejor cuando tengamos aquí a la máxima autoridad que pretende siempre estar al lado del pueblo ayacuchano. Siempre. Aquí están las palabras de clausura
de nuestro señor gobernador regional de Ayacucho y presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, el señor Carlos Alberto Rúa Carvajal. Muchas gracias, hermanos y hermanas de Huamanga, Ayacucho. En especial un saludo a nuestros grandes artistas, compositores, hermanos y hermanas que cultivan nuestra música, nuestra cultura. Saludar a Carlitos Guamán, nuestro gran representante internacional. Asimismo también a don Julio Humala, que nos acompaña aquí en el estrado. Y a todos los artistas, músicos, compositores, que hacen que Ayacucho tenga una fortaleza en el sentimiento, en el corazón y más que nada en este trabajo integral que tenemos en nuestra región. Estimado señor Martín Dávila, viceministro de Energía y Minas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También saludar al ingeniero Rogelio Omaní, representante del Ministerio de Desarrollo Agrario, al ingeniero Jesús Quispe, nuestro secretario de Centralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, y un ayacuchano que está también trabajando con nosotros. Hermanas y hermanos, para nosotros no ha sido fácil llegar a este 7º Congreso Nacional e Internacional de nuestra música ayacuchana. Cuando nos reunimos el año 2019 con todos los miembros de la comisión organizadora, al cual preside don Carlos Guamán, nos habíamos comprometido a realizar este evento tan importante el año pasado. Y algunas autoridades provinciales también se comprometieron en organizar, y queremos saludar a aquellos hombres y mujeres, autoridades provinciales que han hecho posible de que hoy día estemos cumpliendo el 7º Congreso. Evento que se lleva a cabo en nuestra región Ayacucho, anteriormente en Coracora, en Lucanaspuquio, y con grandes representantes como Sila Illanes hace un momento, que nos ha dedicado esa música, ese sentimiento que tiene Lucanaspuquio, Ayacucho, que lo tenemos siempre presente en nuestros corazones. Así que Sila, muchas gracias por deleitarnos tu música. Y quienes te conocemos, sabemos que llevas el nombre y el mensaje de nuestra población. Y así, nombrar a todos los artistas. Yo sé que en estos 3 días ha sido realmente un congreso donde que se ha discutido básicamente la importancia de la música. Tal vez cómo es la originalidad que tiene desde Ayacucho, porque los instrumentos como la guitarra, nuestro arpa, nuestro violín y seguramente otros instrumentos que tenemos en la región, son en realidad instrumentos que nos llenan de sentimiento y que nos hacen recordar que Ayacucho en realidad representa no solamente la historia de la cuna de la libertad americana, sino representa a hombres y mujeres que de muchos años antes han cultivado nuestra música, y eso tenemos que siempre hacer prevalecer. Desde el gobierno regional, estos 2 años de pandemia realmente ha hecho que también cuántos músicos han sido afectados. Nuestros hermanos no han podido llevar adelante eventos culturales, no solo en la región, sino en la capital y en otras regiones. Y desde ya creo que también, estimado viceministro, eso debe ser un compromiso también de nuestro gobierno, del presidente Pedro Castillo, que debe justamente mirar, y estoy seguro que así será, porque el 24 vamos a festejar no solamente los 200 años de la batalla de Ayacucho, sino también el festejo debe ser el reconocimiento a la música, a la cultura de nuestra región Ayacucho, que siempre Ayacucho, donde nace el Perú, también necesita ser mirado desde el Ejecutivo como una región que viene trabajando incansablemente con la música, con el arte y más que nada con todas las autoridades locales y regionales. Una vez más, a todos los que conllevan nuestra música, nuestro arte, nuestro sentimiento, a través del doctor Carlos Guamán, una vez más expresarle mi agradecimiento
por apoyar y estar presente en este 7º Congreso Nacional e Internacional de nuestra música ayacuchana. Espero que el próximo año sea también un evento tan importante. Realmente hay autoridades que han estado comprometidos, han estado compitiendo para ser sede de este gran congreso, y seguramente el próximo año las cosas mejorarán, porque la pandemia tenemos que vencer con la vacunación y tendremos eventos más importantes. Desde el gobierno regional, un reconocimiento al equipo de trabajo, a DIRCETUR, a todos los trabajadores que tiene el gobierno regional, y también a nuestros ponentes de este congreso, expresar mi cordial saludo y reconocimiento. Y desde ya el gobierno regional, a pesar de las dificultades, hemos tratado de hacer y organizamos este evento, porque había inicialmente algunas dudas por la pandemia, pero estamos aquí, porque nuestra música no puede parar, nuestra cultura tiene que ser ahora y siempre el sentimiento ayacuchano. Con estas palabras clausuro este 7º Congreso, diciendo a todos ustedes que hay que trabajar juntos. ¡Viva Ayacucho! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Bueno, palabras muy emotivas de la máxima autoridad regional, y comprometiéndose siempre para seguir trabajando por la cultura viva de nuestro pueblo. No solamente en Ayacucho hay artistas consagrados, también tenemos gente muy joven, pero son concertistas de guitarra. Y uno de los concertistas de guitarra joven que ha emprendido un viaje largo para llegar al éxito es nada menos que este joven, Franz Quispe. Franz Quispe es un concertista de guitarra y nos va a interpretar una linda canción. Adelante, Franz. Hola. Bueno, señor gobernador regional de Ayacucho, público presente, tengan todos ustedes muy buenas noches. No, sácate la mascarilla, Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, primeramente agradecer a todos por la invitación a este magno evento, que es el 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana. El primer tema que les voy a dedicar es un hermoso huayno ayacuchano titulado Puro Sentimiento. Espero sea de su agrado. Muchas gracias.
Es un talento, ¿verdad? Franz Quispe es un joven, ¿hay no más? Un temita más. ¿Quieren un tema más de Franz? Para despedirse, un tema más, Franz. Adelante, adelante. Micro. Hola, hola. Bueno, muchas gracias. Finalmente el tema que les voy a interpretar es una marinera ayacuchana, se titula Arriba los pañuelos. En este grandioso día de la canción ayacuchana, están presentes aquí en Ayacucho, en el corazón mismo de nuestra querida Huamanga, los grandes intérpretes y compositores de la música ayacuchana. Gracias, hermanos, por difundir la cultura viva de nuestro pueblo. Gracias a cada uno de ustedes por compartir un momento tan inolvidable como este 7º Congreso Nacional Internacional de la Música Ayacuchana. A todos ustedes, muchísimas gracias. Este es el momento especial para seguir trabajando por nuestro pueblo. Adelante, Franz. Esta linda y hermosa marinera, muy antigua también, la marinera ayacuchana. Muchas gracias, Franz. Muchas gracias. Es un talento de la música, es un talento de la guitarra ayacuchana. Muchas gracias. El día de hoy. Y también un cordial y efusivo saludo al señor viceministro de Electricidad, José Martín Dávila Pérez, por su entrega, estar en este momento con nosotros, y también agradecerles a cada uno de ustedes.
Hermanos, de esta manera ha concluido el 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana. Muchas gracias de todo corazón a cada uno de ustedes que han trabajado en estos 3 días de trabajo muy importantes para nosotros. A nombre de los señores organizadores de este importante Congreso Nacional, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y a seguir trabajando por nuestra tierra, a trabajar por nuestra cultura viva de nuestro pueblo, y les decimos muchísimas gracias. La foto oficial con nuestro gobernador y nuestras autoridades presentes. Vamos a hacer la foto oficial, por favor, señor gobernador, y después de la foto oficial vamos a continuar con la música. Tenemos artistas de todo índole acá en Ayacucho. La foto oficial, por favor, para el recuerdo de este 7º Congreso Nacional e Internacional. A nombre de los señores organizadores, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y hasta siempre, amigos. No se vayan porque tenemos más música, tenemos más música. El día de hoy nuestras autoridades